Hola jóvenes, buenos días. Esperando que se encuentren bien y pues nada, empezamos con nuestra materia de taller de lectura y redacción. Bien, con base en lo visto en la semana anterior, que fue acerca de los tipos de textos científicos y todos ellos, hoy veremos un tema un poco relacionado con ello, así que empezamos entonces con nuestra clase del día de hoy. El tema de este día son los prototipos textuales. ¿Sale? Bien, dentro de los prototipos textuales estaremos viendo la forma en la que cada tipo de texto debe ser escrito para que esto sea de manera correcta. ¿Sale? Para ello debemos de establecer un concepto básico dentro del tema de prototipos textuales, el cual es el discurso. Y vamos a entender el discurso como la realización de la lengua en las expresiones durante la comunicación. Cuando nosotros hablamos, utilizamos lo que es la lengua, y no me refiero a la lengua como la parte de la boca o el elemento que tenemos en la boca. O sea, hablamos de la lengua en relación al idioma o en relación al tipo de palabras que utilizamos, a la forma de expresarnos. Entonces, utilizamos la lengua para construir ciertos tipos de discurso, ¿sale? Cuando nosotros hablamos y tratamos de expresar algo, lo tratamos de hacer de la forma más correcta posible. ¿Para qué? Para que la otra persona nos entienda. Por ejemplo, imagina que yo realizo una oración o empiezo a tratar de explicar esto y en lugar de utilizar las palabras o las oraciones como deben de ser, lo que es sujeto más el verbo más el predicado, empiezo a revolver cada una de estas palabras. Primero pongo el verbo, luego em, el predicado y luego el sujeto, o viceversa, primero utilizo lo que es el predicado, luego el sujeto y por último el verbo. Lo que voy a tratar de decir no se va a entender, entonces lo que yo voy a estar diciendo va a ser como si estuviera hablando al aire, ¿sale? Entonces, utilizamos la lengua para crear tipos de discurso y que estos puedan ser entendidos con la gente en la que estoy tratando de relacionarme. Y aquí arriba tenemos entonces lo que es un discurso, que prácticamente, si te das cuenta, son expresiones relacionadas. Necesitamos hablar correctamente para que nuestro discurso esté hecho de manera correcta.
A continuación, lo que vamos a ver es las diferentes formas discursivas o las diferentes formas que tenemos de hablar en relación con la forma en la que nos expresamos. Para ello vamos a empezar mencionando las formas que tenemos para hablar con las demás personas o inclusive sin que haya alguien que nos esté escuchando cuando nosotros empezamos a hablar como si estuviéramos loquitos, ¿no? Que empiezas a hablar para ti mismo o tienes algunas ideas en la cabeza y empiezas a expresarlas. Es lo que veremos ahora, las diferentes formas para ello. Los prototipos textuales se van a dividir en los siguientes. Primero, o inciso A, narración. Inciso B, diálogo. Inciso C, monólogo. Inciso D, descripción. Y el último, argumentación. Son los 5 tipos de prototipos textuales o formas para comunicarnos con los demás. Empezaremos entonces con lo que es la narración. ¿Qué es la narración? Empezaremos diciendo que la narración es un relato acerca de un suceso. Este tipo de relato puede ser de dos formas. Puede ser real o puede ser ficticio, ¿sale? Puede ser algo que te haya pasado o puede ser algo que se ha inventado. La narración no tiene, ¿cómo llamarlo? No tiene límite en relación a qué es lo que vas a contar, ¿vale? Cada cosa que tú cuentes, cada uno de los elementos que conforman tu narración, deben estar relacionados entre sí. Por ejemplo, si empiezas hablando de un ovni, por ejemplo, entonces tu narración debe seguir esa línea, ¿sale? No debes de involucrar algún otro tipo de situación. ¿Para qué? Para seguir el hilo prácticamente de lo que estás contando y no empezar a vagar o divagar en los diferentes elementos de tu narración, ¿sale? Entonces, si vas a hablar de ovnis y después quieres introducir, no sé, una gallina en tu narración, entonces debes de tratar de introducir ese elemento de manera correcta, ¿sale? No saltarte entre cada uno de los eventos. Otra de las características dentro de la narración son los diferentes tipos de narración que tenemos. Ya vimos que puede ser real o ficticio, pero dentro de esa clasificación de real o ficticio podemos encontrar más tipos de clasificaciones dentro de la narración, que son mucho más especializadas y mucho más específicas. Esos tipos son los que ustedes verán ya posteriormente en algún otro trimestre. En la materia de literatura verán cada uno de estas narraciones.
y ellos son la epopeya, novela, cuento, fábula, leyenda y mito. ¿Vale? Entonces son todas esas que mencioné y mito. Em, Dentro de las narraciones, ya vimos que podemos encontrar todas estas características. También podemos encontrar lo que son las reseñas periodísticas y las narraciones históricas. También entran dentro de lo que es una narración. ¿Por qué? Porque de una u otra forma se está contando algo, algún suceso o alguna, alguna serie de eventos que han sucedido, ¿sale? Entonces, son esos de manera específica los tipos de narración que podemos encontrar. Dentro de la narración se hace uso de los siguientes conceptos o elementos principales de la narración. Primero contamos con algo que se llama narrador. El narrador es la voz que constituye para hablar de la historia y puede participar o no como personaje dentro de la misma. ¿Vale? En pocas palabras, el narrador es la persona que cuenta la historia. Dicho esto, podemos tener dos tipos de narradores. Narrador extradiegético y narrador intradiegético. El narrador extradiegético va a ser aquel que va a contar la historia de alguien más, ¿sale? Va, ya sea eh, como una persona que estuvo en la historia, pero estuvo viendo todo lo que sucedía desde lejos y usualmente habla en tercera persona. Por ejemplo, él se acercó a la parada del autobús y lo tomó a las 7:30 y a las 8 estaba llegando a la escuela, se encontró con sus amigos, empezaron a platicar acerca de lo que les había ocurrido en el fin de semana, etcétera. ¿Sale? Entonces el narrador extradiegético es aquel que cuenta la historia de alguien más, no participa dentro de la historia. ¿Sale? La mayoría de los libros están narrados en este tipo de, eh, de persona, ¿sale? En tercera persona. Y el narrador intradiegético es aquel que cuenta su propia historia prácticamente, ¿sale? Tenemos lo que es el narrador intradiegético. Yo tomé el autobús a las 7:30, a las 8 llegué con mis amigos, los saludé, bla, 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 ¿sale? Entonces ese es el narrador intradiegético, cuenta la historia desde su perspectiva, ¿sale? Ya sea como personaje principal o como testigo de algún hecho. Otro de los elementos son los personajes. Los personajes son los sujetos que actúan las diferentes acciones relatadas en la narración. Depende de su rol dentro de la historia si será un protagonista, es decir, el personaje principal, o si será algún personaje secundario, es decir, que ayudan al protagonista. ¿Vale? También tenemos otro elemento que es la espacialidad. La espacialidad hace referencia al lugar en donde se desarrolla la historia, es decir, em, si hacemos memoria, por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, la espacialidad sería en un bosque, que es donde se narra la historia. Si nos vamos a algún otro cuento infantil, por ejemplo, Los Tres Cerditos, es en una pequeña aldea. Si nos vamos a otro cuento infantil, por ejemplo, em, Hansel y Gretel, es igual en un bosque. Entonces, la espacialidad hace referencia al lugar en donde la historia va a estar desarrollada. En relación a la temporalidad,
es el tiempo, como su nombre lo indica, en el cual transcurre la historia y esto va a variar en relación a lo que se esté leyendo. Por ejemplo, si lees un libro llamado La llave de Sara, un libro muy bueno, por cierto, de Tatiana de Rosnay, si te gusta leer, te lo recomiendo mucho. Esta historia se centra en lo que es la Segunda Guerra Mundial, es decir, es la época o el tiempo en 1939 al año de 1945 más o menos. Si lees, por ejemplo, algún libro de John Katzenbach, te vas a adentrar en diferentes tiempos, puede ser alguna época reciente o alguna época anterior. Dependiendo en dónde se establezca la historia, es donde es a lo que se refiere la temporalidad, ¿sale? El tiempo, como su nombre lo indica, reitero, en el cual la historia transcurre. Y por último tenemos lo que es la acción, que prácticamente son los sucesos dentro de la historia, ¿sale? Es lo que pasa. En el de Caperucita, ¿cuál sería la acción? Ah, pues que una niña casi es comida por un lobo. En el de Hansel y Gretel, en el que dos niños se encuentran en una casa abandonada y por poco son comidos por una bruja. Y así sucesivamente, cada uno tiene su propia acción y eso es lo que lo hace identificable. Puede haber dos historias escritas en un mismo tiempo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos libros que hablan acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero la acción o lo que sucede dentro de esa historia son muy diferentes y es lo que hace que una historia sea distinta de otra, ¿vale? Em, a continuación, esto es en relación a la narración. El siguiente es diálogo y monólogo. Estos en conjunto, lo que es diálogo y monólogo, los dos, son estrategias discursivas a través de los cuales los personajes hablan con voz propia en la historia, es decir, narran de primera persona algo que les haya sucedido. La diferencia radica en que el diálogo hay dos personas interactuando en ella y en el monólogo solamente es una persona la que habla. Entonces me preguntarás, ¿cuál es el chiste entonces de hacer un monólogo? Tú haces un monólogo en el cual prácticamente preguntas y respondes por ti mismo, tú solo estás hablando, solamente que hay un público que está escuchando lo que tú estás diciendo, ¿sale? El diálogo entonces es entre dos o más personas, las cuales intercambian ideas y el monólogo es una persona en la cual realiza este tipo de situación, está hablando de manera sola. No sé si alguna vez has visto en internet, es muy popular este tipo, un tipo que cuenta chistes, los stand-up. Prácticamente lo que hacen es hablar ellos solos, no esperan una respuesta del público realmente, ¿sale? Entonces, los stand-ups es el ejemplo más común que tenemos actualmente como monólogo, ¿sale? Em, para introducir en relación a lo que son los diálogos, para introducir em, en un libro o en una novela, no hablo de las novelas esas de Televisa o novelas esas que pasan en la televisión, las novelas son historias narradas en los libros, así es como se les llama. En fin, para eh, hacer mención que los personajes en una novela están teniendo un diálogo, se utiliza lo que es un guión largo. ¿Vale? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la escritora Jane Austen es una autora muy reconocida inglesa. En su momento, al haber mucho machismo o muchas más representación del hombre que de la mujer, sus libros no tuvieron mayor importancia, pasaron sin penas ni gloria en su época. No obstante, actualmente son un icono de la literatura inglesa muy relevantes. La autora es Jane Austen. Igual te recomiendo, si te gusta leer, te recomiendo mucho los libros de ella, son muy interesantes realmente. Entonces,
pondré una representación de cómo es que se utilizan los guiones largos al momento de establecer un diálogo en una novela. Si te das cuenta en el uso de los guiones, cuando un personaje habla o menciona algo, estos se colocan entre esos guiones largos que te mencionaba al principio. Después, si quieres hacer énfasis, por ejemplo, en el cómo lo dice, puede ser, lo dice de manera enojada, lo dice alegre, lo dice llorando, lo dice aventando X cosa al piso, etcétera. Entonces se cierran lo que son los guiones y se vuelve a abrir uno nuevamente cuando retoma el diálogo que está diciendo. ¿Vale? Entonces, entre los guiones, lo que se va a establecer es qué es lo que dice el personaje y acá, este es lo que está diciendo y está abriendo y cerrando ese guión, la forma en la que lo dice y posteriormente otro guión haciendo énfasis en que nuevamente está hablando, ¿sale? Entonces así es como se utilizan lo que son los guiones en un diálogo. En relación al monólogo, ya vimos que la diferencia consiste en el que el personaje no se dirige a un interlocutor o no espera una respuesta realmente, ¿sale? Lo único que hace es que lo que dice o piensa lo hace para sí mismo. Eh, Usualmente en ese tipo de diálogos, en lo que es el monólogo de manera particular, se revela lo que son los sentimientos, opiniones o alguna duda. La forma en la que se realiza un monólogo es muy específica, es simplemente un texto de manera corrida y listo, ¿sale? Sin necesidad de usar guiones, sin necesidad de ninguna otra situación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no está manteniendo un diálogo, ¿sale? Recuerda que los guiones son cuando los personajes mantienen un diálogo y en el monólogo esto no sucede, entonces la forma de escribirlos es de manera corrida, ¿vale? Entonces así es como funciona lo que es el monólogo y el diálogo. Pasando a nuestro siguiente tema en relación a los tipos de prototipos textuales, nos enfocaremos ahora en lo que es la descripción. La descripción es utilizada obviamente por los seres humanos para comunicar eh, lo que son las diferentes ideas, cuestiones lógicas, crear mensajes, etcétera. Pero la descripción se va a utilizar cuando se necesita expresar la representación de un objeto, ya sea de manera real o irreal. ¿Sale? Para eso la utilizamos, para expresar la representación de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo una imagen cualquiera,
Vamos a poner esta camioneta, por ejemplo. ¿Sale? Si yo tengo esta camioneta, es el primer objeto que encontré, y queremos hacer una descripción de esta camioneta, lo que tenemos que hacer es empezar a describir las ideas fundamentales de este objeto. El color de la lona, por ejemplo, el color en general de la carrocería, las llantas, si podemos observar algunos otros detalles, pues también sería correcto indicarlos, ¿sale? Entonces la descripción sirve de manera eh, principal para hacer referencia a las características de los objetos o seres. Estos objetos o seres pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, si te digo, descríbeme un, no sé, un unicornio. Ah, pues tiene un cuerno en la frente, es de color blanco, cuando camina va dejando rastros de colorcitos, etcétera, ¿sale? Y no es como que realmente exista, ¿sale? Es algo imaginario. En relación a lo que es la descripción, esta debe de ser de manera objetiva, apegada a lo que es la realidad y a la verdad, ¿sale? Em, por ejemplo, si te digo, descríbeme otra vez esta camioneta, me vas a tener que decir que la lona es de color rojo. No me vas a decir que la lona es de color verde, ¿sale? Porque no está apegado a la realidad. O al menos que seas daltónico, ese ya es otra historia, ¿sale? Pero bueno, en relación a la descripción, se debe de hacer de manera real de cómo es lo que se capta en relación a lo que tú estás viendo. ¿Y qué es lo que vas a decir en esa descripción? Aquí lo menciona, las características de ese objeto, ¿vale? Y en relación a nuestro siguiente tipo, es la argumentación. La argumentación consiste en una serie de razonamientos para defender nuestro punto de vista y de esta forma debatir las opiniones contrarias con el objeto de probar o demostrar ese punto de vista, ¿vale? Para la argumentación necesitamos tener una fuente, por llamarlo de alguna manera, que compruebe o demuestre lo que estamos diciendo, no nada más es como de hablar por hablar, ¿vale? Es tener una opinión muy específica y obviamente ser conocedor del tema para poder emitir una opinión o un argumento real, ¿vale? Entonces la argumentación, su principal, ¿cómo llamarlo? Su principal motivo o cometido es convencer. ¿Convencer qué? Convencer a la otra persona de que nuestro punto de vista es el correcto, ¿vale? Em, la argumentación se puede llevar a cabo utilizando las formas discursivas de lo que es el diálogo o inclusive el monólogo, el no dejar hablar a la otra persona y solamente hablar nosotros de lo que creemos, ¿vale? Entonces, en relación a los tipos de discurso, o los prototipos textuales, pues nada, estos son los más relevantes. Si te queda alguna duda con alguno, mándame mensaje y estamos checando los conceptos y todo eso, ¿sale? Hasta aquí terminamos el día de hoy, nos estamos leyendo por WhatsApp y si no terminas este video, pues nada, lo continuamos de tarea, ¿vale? Dudas, comentarios o algo que no haya quedado bien, te espero por WhatsApp.